Muy buenos días, bienvenidos a nuestra área de biología, ahora trabajando en nuestra plataforma virtual. Vamos a dar inicio, recuerden que estamos en el tercer bimestre. Les saluda Miss Pilar en esta mañana y ahora vamos a leer nuestras normas de convivencia. Ingresar a la plataforma de manera adecuada, tus asistencias son contadas en tu participación. Deja tus tareas en la plataforma. Sesión número 2, tema características de los seres vivos, tercer bimestre, quinta unidad. ¿Y cómo se llama nuestra unidad? Se llama Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Así se llama nuestra quinta unidad. Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Es una porción de materia animada capaz de reproducirse y de cambiar a través de los años. Vamos a observar el siguiente video. Muy bien, ¿qué hemos observado aquí? La reacción de la planta cuando lo topan, ¿no? Lo topan y al primero se protege. ¿Cómo se protege? Cerrando sus hojitas, ¿no? Es una característica de las plantas que luego vamos a verlo un poco más adelante. Pero quería empezar con este video para observar, ¿no? Cuán grande es la naturaleza y cuán hermoso es Dios haber creado todo esto, y hay cosas que no conocemos todavía de la naturaleza misma, ¿no? Ni de los seres vivos mismos tampoco. Vamos a dar inicio. Tenemos los seres vivos, ¿no? Los seres vivos, ¿cuáles son sus características? Reproducción, irritabilidad, movimiento, metabolismo, desarrollo y crecimiento, organización compleja, evolución, y por último tenemos adaptación. No es que sea por último, todos no siguen el mismo orden en el que hemos pasado, ¿no? Pero todas ellas son las características de ¿quién? De los seres vivos. Los seres vivos son organismos que nacen, que se nutren, que respiran, que se desarrollan, que crecen, que se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer todo esto, ¿no? Sino que sigue un ciclo continuo y ordenado de los cambios. Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no está, resulta útil saber que existen ciertas características que solo poseen los seres vivos y son las que se indican a continuación. Primera característica: organización o estructura. La célula es la unidad fundamental de la vida.
Todo ser vivo está formado por células, ya sea animales, plantas o personas, o bacterias o cualquier ser vivo. Algunos individuos son unicelulares y otros pluricelulares. Estas pueden ser eucariotas o procariotas, ¿no? Entonces, pueden nacer de uno solo o pueden tener muchas células, ¿no? Entonces, vamos a observar a continuación. Acá tenemos el nivel de organización de la materia, cómo es que inicia. Partículas subatómicas, átomo, biomolécula, células, tejidos, órganos que se encuentran dentro del aparato, el aparato que forma un individuo, el individuo forma una población, conjunto de poblaciones forman una comunidad, la comunidad está relacionada o vive en un ecosistema. El ecosistema se encuentra en la biosfera se encuentra en el planeta Tierra, nuestro planeta Tierra pertenece al sistema solar y el sistema solar pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea y nuestra galaxia llamada Vía Láctea pertenece al universo en sí. Cuán grande es nuestro mundo, cuán grande es nuestro universo. Entonces hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar, no solamente queda acá, siempre hay algo nuevo que están indagando, investigando, ¿no? De todo lo que sucede a nuestro alrededor. Metabolismo, segunda característica. Metabolismo. Los organismos captan energía del medio ambiente y lo transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades. Para realizar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. Esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo y se divide en anabolismo y catabolismo, se divide, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los organismos captan la energía, transforman y comienza el proceso, ¿no? Existen el metabolismo se divide en dos, el anabolismo, que es la construcción de materiales, y el catabolismo, que es la degradación de la materia, no la transformación de moléculas complejas en sencillas. Este proceso participa la nutrición y la respiración. Las plantas captan la energía solar y realizan la fotosíntesis, son autótrofas, ellas mismas producen su alimento y los animales se alimentan de plantas o de otros animales. Son seres heterótrofos, ¿no? Que no pueden producirse su propio alimento, sino consumimos del alrededor. Tercera característica, irritabilidad. Irritabilidad, ¿no? Los seres vivos reaccionan a estímulos y lo hemos visto en el video anterior, cómo es que la planta reaccionó a algo, ¿no? Reaccionó y cerró todo eso. Estímulos puede haber en el ambiente como frío, calor, humedad, luz, sonido. Puede haber olor, presencia de otros seres vivos, lo que pasó con la planta. Cuando estos factores varían su intensidad, provocan diferentes respuestas, ya sea en las plantas o ya sea en los animales. Como les sigo diciendo en el ejemplo anterior, ¿no? Como vieron, la plantita se cerró al primer estímulo porque la persona lo tocó, sintió una presencia y decidió protegerse, cerrándose, ¿no? Adaptación también es una cuarta característica de los seres vivos. Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven. Cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, por ejemplo, una helada o una sequía u otro fenómeno que les amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y adaptarse a la nueva situación. El color del cuerpo es una de las respuestas de adaptación que permite a muchos seres vivos confundirse con el entorno para cazar mejor y para no ser cazados. Entonces, el ser humano es la persona que más se adapta a diferentes cambios, ¿no? El ser humano como
como un ser vivo se adapta, porque si tú te vas a la sierra, vives ahí en la sierra, te acostumbras y te adaptas a ese clima. Si vienes a la costa, igual te adaptas y te acostumbras. Si vas a la selva, también te adaptas y te acostumbras. Si en todo caso, por suma urgencia, te vas al Polo Norte, también te adaptas y te acostumbras, ¿no? Entonces el ser humano tiende a tener una facilidad de adaptación mejor que quizá que los animales y las plantas. Reproducción. Los seres vivos se multiplican y producen otros seres vivos semejantes a ellos. Los huevos de las aves generan ¿qué? Generan aves. Las semillas del frijol producen plantas de frijol. Las personas dan vida a otras personas mediante sus descendientes. Dan continuidad a su existencia en la tierra, ¿no? Todo ser vivo se reproduce. Crecimiento y desarrollo también es una característica de los seres vivos. En el sentido biológico, crecimiento es el aumento de tamaño celular, del número de células o de ambas. Aún los organismos unicelulares crecen, ¿no? Las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse nuevamente. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo, ¿no? Como en los árboles, o restringirse a cierta etapa y hasta cierta altura, como en la mayoría de los animales, ¿no? Llega a un límite donde creces. En cambio, los árboles pueden seguir creciendo si desean, ¿no? Pero no siempre crecen porque siempre lo podamos. El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser humano, sin ir más lejos, se inicia como un óvulo fecundado y luego comienza a reproducirse en el vientre de la madre, en el útero, y luego así va creciendo y así, ¿no? Entonces así es como se reproduce o se desarrolla un nuevo ser. También una característica es movimiento. Movimiento. Los seres vivos se mueven. Muchos de ellos son capaces de cambiar de lugar y cambiar la posición de sus cuerpos para buscar alimento, ¿no? Para protegerse, defenderse y buscar bienestar. Los únicos que no se trasladan, estoy diciendo se mueven. Las plantas también se mueven, las hojitas no se trasladan de un lugar a otro. En cambio, los animales y los seres humanos sí se trasladan de un lugar a otro. Muchos animales se mueven de diferentes maneras. Algunos caminan, otros corren, otros nadan, se arrastran, reptan, vuelan, pero hay otros que no se mueven. Tal es el caso de algunos organismos marinos como el coral. No se mueven, no se va, ahí está estático, ¿no? La anémona, las esponjas, entre otras, ¿no? Hay, en cambio, si dices aves, las aves se mueven. Si dices seres humanos, también nos movemos, nos trasladamos, caminamos, corremos, ¿verdad? Por eso es que es una característica del ser vivo, el movimiento. Continuamos, la evolución biológica. Es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de las formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. ¿Cómo evolucionas tú biológicamente, no? A través de un antepasado, dice. Y lo podemos ver ya sea en los animales, ya sea en los seres humanos, cómo es que hemos ido evolucionando poco a poco, ¿no? Mayormente los animales, desde el tiempo antiguo hasta ahora. Igual el ser humano también ha ido evolucionando. Ahora sacamos nuestro librito y iniciamos con la retroalimentación. ¿Recuerdan cuáles son las características de los seres vivos? Las características de los seres vivos son organización o estructura, metabolismo, irritabilidad, adaptación, reproducción, movimiento, crecimiento y desarrollo y evolución biológica. Tenemos 8 características de los seres vivos. 2. Son etapas del metabolismo. ¿Cuáles son las etapas del metabolismo? El anabolismo y el catabolismo. Esas son las etapas del metabolismo. El color del cuerpo de un ser vivo es un ejemplo de ¿qué? Es un ejemplo de adaptación, ¿verdad? 4.
es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que se ha originado de diversas formas, ¿no? Estamos hablando de evolución biológica. Vamos ahora a trabajar en clase con nuestros libritos. Dice, conoce las siguientes imágenes, las características de los seres vivos. Acá tenemos irritabilidad, tenemos reproducción, ¿no? Mixta, ni se parece a movimiento, ¿no? Pero como que los caracoles no se mueven mucho más. Entonces, reproducción, y acá está mal escrito, dice reproducción. Tenemos también crecimiento y desarrollo, y tenemos por último, el metabolismo, cómo es que nosotros procesamos, ¿no?, nuestros alimentos. Lectura. En nuestro librito también tenemos una lecturita. La supervivencia de cada especie va a depender de la capacidad de adaptación que tengan a los cambios producidos en el medio que habitan, ¿no? Entonces, todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que permiten su adaptación al medio ambiente. Podemos clasificarlos en 3 grupos: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. ¿Qué animales, cómo es que sobreviven muchos seres vivos, ¿no? Por ejemplo, algunos sobreviven a través del camuflaje. ¿Qué es el camuflaje? Es un mecanismo que permite que los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores, ¿no? O para ya no ser presas, o para ellos cazar también, ya que de otra forma serían detectados por estos últimos, pues cuando la forma o color del organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Hay bastantes animales que se camuflan, no solamente para esconderse de sus perseguidores, sino para ellos también buscar su alimento, ¿no? Entonces utilizan el camuflaje. El mimetismo también es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja, ¿no? Se puede entender como la semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos, pero ¿para qué? Para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables, ¿no? Entonces es como que siempre están pegados ahí al lado de alguien que no le va a proteger, pero tampoco le va a hacer daño, ¿no? Entonces es una forma de supervivencia. Tenemos otro. Hibernación. Es un estado de hipotermia, eso es la disminución de la temperatura corporal regulada durante algunos días o semanas, lo que le permite a los animales conservar su energía durante el invierno. Por ejemplo, el ejemplo más claro de adaptación fisiológica, ya que es un estado de latencia o somnolencia que como consecuencia reduce las funciones metabólicas, ¿no? Entonces animales que hibernan, ¿para qué? Para protegerse ya sea del clima o de tantas cosas que pueden subir o pasar a su alrededor, ¿no? Tenemos también la estivación. La estivación, al igual que la hibernación, es un estado de somnolencia que presentan algunos organismos como consecuencia de la reducción de sus funciones metabólicas, ¿no?, durante la estación cálida en regiones como el desierto. Entonces eso les ayuda, mientras que la hibernación disminuyes tu temperatura, la hibernación te permite aguantar temperaturas altas, ¿no? ¿Qué animales realizan la estivación? El caracol, las lombrices, los reptiles, los peces, etcétera. Ejemplos de animales que se camuflan: el camaleón, por ejemplo, se camufla. El insecto palito también, te ponen un palo y como si no hubiera nada. La mariposa hoja seca también parece una hoja seca, entonces no lo atrapan rápido, ¿no? La mantis también, entonces son animales que se camuflan, y hay muchos más también. Mimetismo. ¿Qué es mimetismo? Es un fenómeno que consiste en que un organismo se parezca a otra con el que no guarda relación, ¿no? Les decía, no le come, pero tampoco le hace daño.
¿Qué animales hibernan? Las marmotas, las cigüeñas, los mapaches, hay cantidad de animales que también hibernan. Tenemos también verificando el aprendizaje. Vamos a desarrollar nuestro verificando el aprendizaje. Dice, los o las constituyen la unidad biológica de los seres vivos. ¿Qué será? ¿Qué constituye la unidad biológica de los seres vivos? Las células, ¿verdad? Las células. 2. Las células obtienen su energía mediante un proceso llamado, ¿cómo se llama el proceso? Metabolismo. 3. El tipo de reproducción que se presenta en los peces, ¿cuál es? Es una reproducción asexual. 4. Características de los seres vivos: crecimiento, nutrición, reproducción, metabolismo. En sí, todas las anteriores vamos a marcar. 5. Son seres vivos con reproducción asexual. ¿Cuáles son? Las bacterias, por ejemplo, porque los monos son sexuales. Los peces también, ¿no? Continuamos con la número 7. ¿Qué nos dice la 7? La 6, perdón, se refiere al equilibrio interno del cuerpo. ¿Cuál se refiere al equilibrio interno del cuerpo? Estamos hablando de la homeostasis. Homeostasis. 7. Debido a que las especies cambian a lo largo del tiempo, debido a la evolución. 8. Permite dar respuesta a estímulos, lo que habíamos visto al inicio, que permite la irritabilidad, ¿verdad? Entonces ahí ellos al toque pueden ver eso. 9. No son seres unicelulares. ¿Cuáles son? No son seres multicelulares, perdón. Los peces, los monos, las bacterias. Las bacterias no son multicelulares, son unicelulares. Y son seres unicelulares de reproducción asexual. ¿Cuáles son? Continuamos con bacterias, no hay otra. Aunque, muy bien. Ahora sí, ahora te toca a ti desarrollar tu sigue practicando. Vas a desarrollar tu sigue practicando. Recuerda cuáles son las características de los seres vivos. Las características de los seres vivos son organización o estructura. También tenemos metabolismo, irritabilidad, adaptación, reproducción, crecimiento y desarrollo, movimiento. Entonces esas son las características ¿de qué? De los seres vivos. Y por último tenemos evolución biológica. Estas son las características de cada uno de ellos. ¿Y cuáles son los niveles de organización de la materia? Entonces acá tenemos la primera, organización o estructura. ¿Cuáles son esos niveles? Tenemos partículas subatómicas, átomos, luego de átomos biomolecular, luego de biomolecular células, de células forman tejidos, órganos, luego de los órganos vienen los aparatos y luego viene ya el individuo en sí. El individuo en sí forma poblaciones, después de las poblaciones forman comunidades, luego de las comunidades viven o ya forman ecosistemas, ¿no? Viven en un ecosistema que está dentro de una biosfera. La biosfera dentro de nuestro planeta, que nuestro planeta pertenece a la Vía Láctea. Y ahí tenemos todo el nivel de la organización de la materia, cómo es que inicia y va de proceso en proceso. Y bueno, el sistema solar está antes de la Vía Láctea, por favor, ya, antes de la Vía Láctea. Vamos a observar un último video que nos habla de nuestro tema. Los seres vivos poseen características, las cuales son
Todos los organismos se componen de una o más células. La célula es la unidad básica de la vida. Algunos organismos, como este Paramecium, son unicelulares. Los seres vivos exhiben organización, lo cual quiere decir que se disponen de manera ordenada. Existen diferentes niveles de organización, como los órganos, los tejidos, los sistemas, entre otros. Los seres vivos crecen y se desarrollan. El crecimiento resulta en la adición de masa a un organismo y en muchos de ellos la formación de nuevas células y estructuras. Los renacuajos son un ejemplo claro de desarrollo. El desarrollo son los cambios que ocurren durante la vida de un organismo, es decir, desde que era un renacuajo hasta que ahora es un sapo. Los organismos se reproducen y de esta manera transmiten sus características de una generación a otra. Esto les permite perpetuar su especie, como este oso. Los seres vivos también responden a estímulos. El estímulo es todo aquello que forma parte de los dos ambientes, interno y externo, y causa algún tipo de reacción en el organismo. Y la reacción a un estímulo es una respuesta. Por ejemplo, cuando tocamos a esta planta, la planta reacciona cerrando sus hojas en forma de defensa. Los seres vivos requieren de energía para todos los procesos de la vida. Muchos organismos, como este mono, deben ingerir sus alimentos. Otros organismos, como las propias plantas o algunas algas, elaboran su propia comida. La homeostasis mantiene estables las condiciones internas de los organismos. Por ejemplo, este perro, a través de la respiración por su boca, mantiene su temperatura estable. Las adaptaciones son cambios hereditarios que ocurren a través del tiempo para ayudar a las especies a sobrevivir. Por ejemplo, este oso polar es blanco porque esto le permite, a través de la selección natural, poder asegurar su sobrevivencia. Recapitulando, entonces todos los seres vivos tienen una o más células, exhiben organización, crecen y se desarrollan, se reproducen, responden a estímulos, usan energía, mantienen la homeostasis y poseen adaptaciones que evolucionan con el tiempo. Muy bien, y ahí fue un resumen de nuestro tema del día de hoy. Recuerden, continuamos trabajando en nuestra plataforma. Hasta aquí nuestra sesión del tema del día de hoy. Que Dios les bendiga. Sigamos trabajando.